Hola con todos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una exposición muy importante acerca de América Latina en la geopolítica del imperialismo. Este trabajo forma parte del curso de la realidad nacional e internacional correspondiente al sexto ciclo de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. La exposición ha sido preparada bajo la orientación del docente Robes Salazar Mesa. En este tema se basa en los análisis del reconocido sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón, quien ha estudiado profundamente el papel que juega América Latina y que sigue siendo parte estratégica dentro de los intereses geopolíticos de las potencias imperialistas y cómo están relacionados o han influido en los procesos sociales, económicos y políticos de la región. Antes de comenzar con nuestra exposición, queremos presentarnos como equipo de trabajo. El grupo está conformado por Caterine Calero, Maciel Zapata, Sadi Méndez y quien les habla, Andrea Silva. Como grupo hemos asumido con responsabilidad y compromiso el estudio del libro de América Latina en la geopolítica del imperialismo del autor Atilio Borón, un texto clave para comprender las nuevas formas de dominación que afectan a nuestra región. Cada una de nosotras se ha encargado de analizar y desarrollar un capítulo específico del libro, lo que nos ha permitido aportar diferentes enfoques y enriquecer el contenido de esta exposición. A través de la lectura hemos preparado una presentación clara, crítica y bien argumentada. Nuestro objetivo no solamente es cumplir con los lineamientos académicos del curso, sino también generar reflexión en torno a la situación actual de América Latina y su relación con las grandes potencias mundiales, denunciado a las nuevas formas del imperialismo que persisten en el siglo XXI. Este marco teórico está organizado en 10 capítulos que desarrollarán distintos aspectos de la geopolítica del imperialismo en nuestra región. Como capítulo 1 hablaremos de la cuestión del imperialismo pasado y presente, al igual que la revisión y actualización teórica. Como capítulo 2 tenemos la crisis general del capitalismo y la situación del imperio americano, al igual que la excepcionalidad de la crisis actual, auge o declinación del imperialismo norteamericano. El capítulo 3 nos hablará de la importancia estratégica de América Latina para los Estados Unidos, el desajuste entre la percepción colonizada y la realidad de la doctrina Monroe al ALCA. Como capítulo 4 tenemos la militarización de la política exterior de los Estados Unidos y su impacto sobre América Latina, su proyección global del poderío militar estadounidense, militarización internacional, criminalización nacional y resistencias populares. Unas palabras a propósito de la creación de la CELAC. Como capítulo 5 tenemos los recursos naturales de las relaciones hemisféricas, límites del pensamiento burgués y una alternativa ecosocialística y un inventario premilinar. Capítulo 6. Los bienes comunes en América Latina, el debate pachamimismo versus extractivismo, dilemas de políticas económicas en el sur global, organizando el saqueo del proyecto IRSA, reacción pachamimisma y los imperativos de la gestión gubernamental. Como capítulo 7 tenemos el buen vivir Suman Kansai y los dilemas de los gobiernos de izquierda en América Latina, al igual que la crítica al desarrollo, dos cuestiones cruciales, un nuevo modelo de desarrollo, sobre las virtudes y los riesgos de la intransigencia. Y como capítulo 8 tenemos la desenfreno militarismo del imperio, la seguridad regional, los múltiples lazos de la dominación militar, bases, misiones y ejercicios militares. Como capítulo 9 tenemos las características principales de los movimientos sociales, los 3 siglos de resistencia popular, enseñanzas claves de la historia reciente, crítica a la idea postmodernas y despotilizadas. Como capítulo 10 hablaremos de la respuesta imperial ante la crisis del viejo orden mundial, la cacería de los bienes comunes y América Latina. También hablaremos de la transición hegemónica a fin del sistema hegemónico, Estados Unidos de la República al Imperio, el vigor del antiimperialismo, una clase dominante que secuestró a la democracia. Introducción. En América Latina, en la geopolítica del imperialismo, el autor Atilio Borón plantea que el imperialismo no es un fenómeno del pasado, sino una estructura activa que se ha transformado y adaptado en el siglo XXI. A través de un análisis político, económico, militar y cultural, Borón demuestra cómo Estados Unidos sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre América Latina, mediante nuevas formas de dominación, tratados comerciales desiguales, injerencia en gobiernos, militarización, control mediático y presión financiera.
El libro recorre desde el origen histórico del imperialismo hasta sus manifestaciones actuales, con especial énfasis en el rol estratégico que cumple América Latina dentro del sistema capitalista global. Borón advierte que, aunque el discurso imperial se vista de democracia y desarrollo en la práctica, impone dependencia, saqueo de recursos y bloqueo a proyectos soberanos en la región. El propósito del autor es despertar una conciencia crítica frente a estas formas de dominación y llamar a la descolonización del pensamiento, a la unidad latinoamericana y a la construcción de un camino independiente, justo y solidario frente al orden global impuesto. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN y TMEP. Uno de los ejemplos más claros es el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Este tratado se presentó como una oportunidad para mejorar la economía de los países firmantes, pero en la práctica benefició principalmente a las grandes empresas como Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta forma de dominación? Antes del TLC, México tenía más control sobre su economía, su agricultura y su industria. Con el tratado se abrieron las puertas a productos y empresas estadounidenses que comenzaron a competir con productos mexicanos. Por ejemplo, el maíz estadounidense, que está subsidiado por el gobierno, entró a México a precios muy bajos, haciendo que muchos campesinos mexicanos no pudieran competir y tuvieran que abandonar sus tierras. Muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas cerraron porque no podían competir con las grandes marcas extranjeras. ¿Y cuál fue el resultado? Millones de personas perdieron su empleo o fueron empujadas a la economía informal, aumentó la dependencia económica de México respecto a Estados Unidos, se generó una migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos. Capítulo 1. La cuestión del imperialismo pasado y presente. Borón critica la idea de que el imperialismo ya no existe, como dicen algunos como Michael Hardt y Antonio Negri. Ellos argumentan que ya no hay un imperialismo clásico con potencias dominantes, sino un sistema globalizado sin centro claro de poder. Borón rechaza esta idea y dice que el imperialismo sigue vivo y activo, solo que con nuevas formas. Hoy en día el imperialismo ya no se presenta como dominación directa o militar, sino que actúa como forma encubierta usando organismos internacionales como los tratados de libre comercio, inversiones por derechos humanos o discursos tecnológicos. Por eso que Borón critica a los intelectuales que justifiquen el sistema actual minimizando el imperialismo o disfrazándolo con palabras como globalización o mundo multipolar. Según él, estos discursos confunden a la población y fomentan el conformismo. O sea, para ser más claros, Atilio Borón rechaza totalmente esta visión y dice que esta idea es muy peligrosa porque hace creer que el imperialismo ha desaparecido cuando en realidad sigue muy activo, aunque con nuevas formas como la economía o la tecnología y la cultura. Revisión y actualización teórica. Borón reconoce que el imperialismo no es idéntico al siglo XIX o comienzos del siglo XX, como lo definieron Lenin Rosa, Lesburgo o Johnson. Hoy el imperialismo ya no actúa solo con invasiones militares o colonias formales, sino que ha evolucionado con nuevos mecanismos de dominación. Es por eso que Borón rechaza esta visión y argumenta que el poder global sigue concentrado sobre todo en Estados Unidos y sus aliados. Las formas han cambiado, pero el contenido sigue siendo imperialista. Hablar de globalización como si fuera neutral es una manera de ocultar el imperialismo actual. Ahora hablemos acerca de las nuevas formas de inversión imperialista. Hablemos de las formas clásicas, que es la invasión militar directa o colonias formales. Y si hablamos de forma actual, según Borón, dice que es la dependencia económica, tratados de libre comercio, dominación financiera, control tecnológico e informativo. El imperialismo como sistema estructural. Borón insiste que el imperialismo no es solo una política exterior de un país como Estados Unidos, sino un sistema mundial que se apoya en el capitalismo global, requiere desigualdad para funcionar, necesita mantener a América Latina, África y otras regiones como proveedores de recursos y mercados subordinados. Capítulo 2. La crisis general del capitalismo y la situación del imperio americano. Borón sostiene que el capitalismo global está en una crisis general económica, política, ideológica, ambiental y militar.
Esta crisis no es temporal ni se resolverá sola, en cambio, está generando nuevas formas de dominación imperial donde Estados Unidos, pese a su debilitamiento, sigue usando la fuerza para sostener su poder global. Es por eso que recalqué 4 puntos importantes. Como número 1 tenemos el uso y crecimiento de la violencia imperial. Por ejemplo, cuando una potencia pierde el poder económico, aumenta el uso de la fuerza militar y mediática para conservar el control. Estados Unidos ya no puede competir económicamente en igualdad, entonces usa guerras, bloqueos, golpes de Estado, sanciones y campañas de desinformación. Por ejemplo, en el año 2003, que es la invasión a Irak sin aval de la ONU. Como número punto 2 tenemos la ilusión del fin del imperialismo. En este caso, algunos autores como Michael Hardt, Antonio Negri, decían que ya no existe el imperialismo clásico, que ahora hay un imperio global sin centro. Como número punto 3 tenemos América Latina como territorio estratégico. En este caso, América Latina es una región rica en recursos y estratégicamente ubicada, por eso es objetivo constante del imperialismo. Como número punto 4 tenemos la crisis como oportunidad para resistir. Aquí dice que afirma que frente a esta crisis los pueblos de América Latina deben organizarse, resistir y construir alternativas como el ALBA y el CELEP. La excepcionalidad de la crisis actual. La crisis del capitalismo en el siglo XXI no es una crisis común ni cíclica, sino que tiene características únicas y profundas que la hacen excepcional en la historia del sistema capitalista. Es por ello que abordé 5 puntos importantes. Número 1 es la crisis actual es global y permanente. En este caso, la crisis no está limitada a un país o un sector, sino que abarca el sistema capitalista global en su conjunto y no muestra señales claras de solución. Número 2, la respuesta a la crisis ha sido antisocial y antidemocrática. En este caso, los gobiernos no están enfrentando la crisis con más justicia social, sino con ajustes fiscales, recortes sociales, represión y control mediático. Número 3, el capital financiero controla el mundo. En este caso, la economía global ya no se basa en producir bienes, sino en especulación financiera, deuda y renticismo, lo que aumenta la desigualdad y la inestabilidad. Como número 4 tenemos la ideología neoliberal. Esta crisis pero sigue activa. En este caso, aunque muchas personas ya no creen en el libre mercado, los medios, universidades y gobiernos siguen repitiendo este discurso como si fuera la única opción. 5. La crisis se expresa con conflictos y guerras. En este caso es una señal de que el capitalismo está en crisis, es que el imperialismo intensifica las guerras y controla o hace el control militar para mantener el orden. Auge o declinación del imperialismo norteamericano. Este apartado es clave porque se pregunta si Estados Unidos está más fuerte que nunca o si por el contrario está en una decadencia como potencia imperial. Borón sostiene que el imperialismo norteamericano está en una fase de declinación, aunque aún conserva fuerza militar, económica y simbólica. Es por ello que abordé 4 puntos importantes. Como número 1 tenemos Estados Unidos mantiene poder. Si bien se sabe, Estados Unidos todavía conserva una gran capacidad militar, tecnológica y mediática, pero su hegemonía mundial está en retroceso. Su liderazgo económico, diplomático, moral ya no es indiscutible como el siglo XX. Como número 2 tenemos el declive económico, pérdida o liderazgo industrial. En este caso, Estados Unidos ha perdido su capacidad industrial frente a otras potencias como China, Alemania, Corea del Sur. Su economía depende ahora del capital financiero, el consumo interno y la deuda pública. Como 3 tenemos la decadencia con más militarismo. En este caso, Borón sostiene que cuando el poder económico se debilita, el imperialismo se vuelve más violento. En este caso, Estados Unidos usa más de su fuerza militar, inteligencia y sabotajes para mantener el control global. Punto número 4 es el debilitamiento de la legitimidad imperial. En este caso, el discurso del defensor de la democracia y los derechos humanos ya no convence a muchos países ni a pueblos. La importancia estratégica de América Latina para Estados Unidos.
La idea del nuevo ciclo americano revela que la política exterior de Estados Unidos sigue siendo imperial, aunque use una lengua más sutil. América Latina sigue siendo fundamental en sus planes de control global, aunque ya no estemos en tiempos de colonias o intervenciones directas. Además, aclara que en los últimos años este discurso triunfalista ha sido o ha ido decayendo, pero la intención imperial no ha desaparecido, solo se ha adaptado. La Segunda Guerra Mundial o como Guerra Fría, todos muestran cómo Estados Unidos ha utilizado los conflictos globales para reafirmar su poder en América Latina, convirtiendo a la región en un pilar estratégico de su político imperial. América Latina como elemento clave del discurso hemogénico. En este caso elegí 2 puntos importantes. Este punto nos habla que el imperialismo estadounidense ha construido un discurso donde presenta a América Latina como parte de su espacio de seguridad y responsabilidad, justificando así su intervención en nombre del orden o la democracia. Número 2, tenemos América Latina como zona de ensayo de la política exterior. Aquí nos habla que sugiere que América Latina ha sido como un laboratorio donde Estados Unidos prueba sus estrategias de dominación, intervención militar, golpe de Estado, tratado económico y destabilización mediática. Desajustes entre la percepción colonizada. En este caso, aquí Atilio Borón critica la actitud ingenua o colonizada de algunos sectores en América Latina que ven a Estados Unidos como un aliado que nos protege. En este caso, él señala que esta percepción no tiene base histórica ni real y que ha sido cultivada por el dominio ideológico del imperio. Es por eso que abordé puntos importantes. Como número 1 tenemos a la doctrina Monroe en el año 1823, que aquí nos dice que la doctrina Monroe fue presentado por Estados Unidos como una forma de proteger a América Latina del colonialismo europeo, pero en la práctica fue utilizada para justificar su dominio en la región. Como número 2 tenemos el mapa mental de la Casa Blanca América Latina como su zona de control. Aquí, como la Casa Blanca y el poder en Estados Unidos construyeron una visión de América Latina como su espacio natural de dominio, influenciada por ideas de supremacía y control territorial. Como número 3, tenemos a Estados Unidos y su doble moral. Esto refleja que la doctrina Monroe no fue nunca una política ética, sino una herramienta para legitimar su control. Como número 4 tenemos a la doctrina Wilson. En este caso, aquí nos habla que Wilson decía que Estados Unidos debía intervenir en otros países para enseñarles a gobernar a sí mismo. Esta idea justificaba la intervención constante en América Latina. Como número 5 tenemos el ALCA. Aquí nos recalca que el Área Libre de Comercio de las Américas fue una estrategia moderna de dominación económica disfrazada de integración y representada por la continuidad del imperialismo bajo otro formato. Para entender el papel dominante que Estados Unidos juega en el mundo, es fundamental analizar cómo ha utilizado su fuerza militar no solo para defenderse, sino también para expandir su influencia. En este capítulo 4, Borón nos muestra cómo especialmente después del 11 de septiembre, la política exterior estadounidense se ha militarizado, convirtiendo al ejército en su herramienta principal para asegurar sus intereses estratégicos, especialmente en regiones con abundantes recursos naturales. Desde hace más de un siglo, Estados Unidos ha usado su poder militar no solo para defenderse, sino para controlar regiones estratégicas como lo es América Latina. Atilio Borón nos explica cómo este proceso de militarización responde a intereses económicos, como el acceso a recursos naturales, y ha sido una forma de imponer su poder sobre otros pueblos. Este proceso no es nuevo, ya que viene desde el siglo XX, pero se ha intensificado en el siglo XXI, sobre todo después de las 11S, es decir, los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por un ataque terrorista en Nueva York. A partir de ahí, Estados Unidos justifica todas sus múltiples guerras bajo el argumento que luchan contra el terrorismo. Un ejemplo para entender ello sería: imaginemos que un país dice que quiere ayudar a otros,
en lo que son la resolución de conflictos, pero en vez de enviar médicos, educadores o diplomáticos, lo que envía son soldados, tanques y aviones. Eso es justamente lo que ha venido haciendo Estados Unidos, sobre todo en regiones como lo es Medio Oriente y América Latina, donde sus intereses económicos como el petróleo, el litio, el oro y el cobre son los que están en juego. Vamos a ver cómo esta militarización ha ido evolucionando con el tiempo. 1912. Comienza el dominio de las empresas sobre el gobierno. Ejemplo, si una empresa petrolera de Estados Unidos se encuentra en otro país, este puede mandar tropas para protegerlo, aunque eso puede afectar a la población local. 1948 a 1991 se da la Guerra Fría, que es la lucha contra el comunismo. Por ejemplo, Guatemala, en 1954, Estados Unidos ayudó a derrocar a su presidente por la reforma agraria. En Chile, en 1973, apoyó el golpe militar contra El Salvador. Todo bajo la excusa de evitar que el comunismo, ¿no? Pero en el fondo era para proteger sus empresas. En 1961 nace el complejo militar industrial. Ejemplo, las guerras se vuelven un negocio, cuantas más armas se usan, más ganan las empresas militares. En 1960 a 1970, guerras en Asia. Estados Unidos lanzó bombas químicas como el agente naranja. Murieron millones de personas y las empresas de armas ganaron mucho dinero, aunque Estados Unidos perdió la guerra. 1980. Las guerras de las galaxias de Reagan. Ejemplo, se invirtió en armas espaciales. La URSS trató de competir, pero se debilitó económicamente y colapsó en 1991. Estados Unidos ganó sin disparar usando la economía militar. En 1991 se da la Guerra de Golfo, Irak y Kuwait. Estados Unidos intervino diciendo que defendía a Kuwait, pero en realidad quería controlar el petróleo de Irak. 2001. Se dio lo que es el 11S y la guerra contra el terrorismo. Tras el ataque de las 11S invadieron Afganistán e Irak. Se recortaron derechos en Estados Unidos y se multiplicó el presupuesto militar. Empresas de tecnología y armas fueron las que se enriquecieron. Y en la actualidad existe un poder militar sin control, ya que Estados Unidos tiene más de 100.000 bases militares en el mundo. En América Latina está presente en Colombia, Perú y Panamá, muchas veces sin que la gente lo sepa. Su objetivo principal es vigilar las zonas ricas en recursos naturales. Ahora vamos a hablar sobre la proyección global del poderío militar estadounidense. Una vez comprendida esta lógica militarizada de la política exterior, Borón nos lleva a observar cómo este poder militar se proyecta a nivel mundial, es decir, cómo Estados Unidos despliega bases, tropas y flotas por todos los continentes para garantizar su control global. Aquí ya no se trata solo de intenciones políticas, sino de una presencia física concreta que le permite intervenir rápidamente donde lo considere necesario. Atilio Borón nos señala que la política exterior de Estados Unidos ya no se basa solo en la diplomacia, sino en una demostración global de fuerza. Tras el 11S, el poder militar de Estados Unidos se expandió con más bases, más armas, más guerras y más control. El Pentágono es el símbolo de este poder, donde desplazó al Departamento de Estado, lo que demuestra que las decisiones de la política internacional hoy se toman desde una lógica militar y no diplomática. Esta expansión militar tiene como objetivo controlar territorios que sean ricos en recursos estratégicos y zonas geopolíticamente importantes, como lo es América Latina, Medio Oriente y el Pacífico. Estados Unidos impone su voluntad en distintas regiones del mundo, especialmente en América Latina, con el fin de asegurar sus intereses económicos y geopolíticos. Así, darle el acceso a los recursos naturales estratégicos, como el petróleo, el litio, el agua o el cobre. Ante ello, Atilio Borón nos menciona 3 puntos claves. Como primer punto tenemos el aumento exponencial del gasto militar. Por ejemplo, en lo que fue el 2008, el presupuesto militar de Estados Unidos fue tan alto que ni juntando los gastos militares de casi todos los países del mundo se le podía igualar. Esto muestra que su prioridad no era la paz, sino la supremacía militar. Como segundo punto, nos habla sobre el poder naval como símbolo de dominio mundial
inspirado en el pensamiento del almirante Alfred Mahan en Estados Unidos, donde entendió que controlar los mares era una clave para ser una potencia. Por eso tiene la flota naval más poderosa del planeta y ha colocado bases navales en puntos estratégicos. Por ejemplo, tenemos la base en Guantánamo en Cuba o las que tiene en Panamá, en el Caribe, lo que le permite controlar las rutas marítimas, asegurar el transporte de las mercancías y tropas, y estas zonas se vuelven por lo tanto intocables para lo que son los países vecinos. Y como tercer punto tenemos lo que son las bases militares y el control geopolítico. Actualmente Estados Unidos tiene más de 1.180 bases militares en todo el mundo. Muchas están en lo que es América Latina, tiene en Colombia, en Perú y en Panamá. Hay bases estadounidenses que operan sin haber sido consultadas con la población. Algunas se suelen disfrazar como centros de ayuda humanitaria o colaboración antidrogas, pero en realidad lo que hacen es cumplir funciones estratégicas de control territorial. Vamos a hablar sobre la militarización internacional, la criminalización nacional y resistencias populares. Ahora que entendemos cómo Estados Unidos proyecta su poder militar en el mundo, Borón nos invita a mirar las consecuencias internas y regionales de esta lógica. Por un lado, la criminalización de la protesta social dentro de los países, y por otro, lo que es la represión a los movimientos populares que resisten las políticas neoliberales. Así, la militarización se vuelve como tanto internacional como nacional, afectando directamente a nuestros pueblos y sus formas de organización. Como nos dice Atilio Borón, Estados Unidos no solo militariza fuera de sus fronteras, sino también en América Latina y dentro de sus propios países aliados. Lo hace para proteger intereses económicos y reprimir cualquier resistencia. Esta estrategia se conoce como la militarización imperial y no tiene como objetivo principal el narcotráfico, sino controlar gobiernos, recursos y territorios estratégicos. Aquí tenemos 3 puntos. El primer punto nos habla de las bases militares como herramientas de control. Actualmente existen más de 70 bases militares de Estados Unidos activas en América Latina. No están ahí para combatir el narcotráfico, como muchas veces se dice, sino para vigilar gobiernos que no obedecen los intereses de Washington y garantizar acceso a recursos estratégicos. Por ejemplo, en Colombia hay al menos 7 bases militares. Esto ha generado tensiones con países vecinos como Venezuela, ya que estas bases pueden usarse como puntos de intervención. Como segundo punto tenemos la criminalización de la protesta social. A nivel interno, los estados que siguen esta lógica imperial comienzan a ver las protestas como una amenaza. En vez de escuchar a los pueblos, los reprimen. Se usa el argumento de que son terroristas o antidesarrollo. Por ejemplo, en Perú, durante las protestas contra el proyecto Tía María en Arequipa, los manifestantes fueron duramente reprimidos. Muchos líderes comunales fueron procesados por alterar el orden público, cuando en realidad lo que estaban haciendo era defender su derecho al agua y a la salud. Como tercer punto tenemos lo que son las resistencias populares. Frente a esta militarización surgen resistencias. Son lideradas por comunidades indígenas, jóvenes, movimientos sociales o colectivos ambientalistas que luchan por sus derechos. Un ejemplo fuerte es el de los Guardianes del Agua en Cajamarca, que durante años han resistido al proyecto minero Conga. A pesar de la militarización de la zona, lograron frenar temporalmente el proyecto con organización popular. Asimismo, este capítulo nos habla a propósito de la creación de CELAC. La CELAC es la comunidad que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe. Su creación buscó promover una integración más igualitaria y respetuosa, dejando de lado toda la dependencia con Washington. A diferencia de la OEA, la CELAC ha realizado cumbres sin invitar a Estados Unidos ni a Canadá. En estas reuniones se han planteado temas como la cooperación médica, la lucha contra el cambio climático o el rechazo a bloqueos como el que sufre Cuba. Asimismo, nos recalca mucho sobre la soberanía regional. El concepto de soberanía regional implica que los pueblos latinoamericanos tomen sus propias decisiones sobre política, economía y cultura. La CELAC es un paso hacia ese objetivo. Como hemos visto en este capítulo, la militarización de la política exterior no es un fenómeno aislado. Está profundamente ligada a intereses económicos, especialmente al control de los recursos naturales.
Por eso, en el siguiente capítulo, Borón nos muestra cómo estos recursos son una pieza clave en la dominación imperialista y cómo América Latina es una región estratégica en esta disputa global. Ahora vamos a hablar sobre los recursos naturales y las relaciones hemisféricas. En este nuevo capítulo, Borón analiza la importancia que tienen los recursos naturales en el sistema capitalista mundial. Nos explica que América Latina ocupa un lugar semiperiférico, es decir, no es el centro ni periferio, pero su función principal es promover las materias primas a los países desarrollados. Esta situación refuerza las relaciones de dependencia y explotación que está en el centro de las tensiones geopolíticas actuales. América Latina es una de las regiones más ricas en biodiversidad y recursos naturales del mundo. Tiene agua, litio, cobre, petróleo y mucho más. Sin embargo, esa riqueza no ha sido aprovechada en beneficio de sus pueblos, sino explotada por las grandes potencias y empresas extranjeras. Atilio Borón explica que esto se debe a un modelo económico llamado extractivismo dependiente, que se basa en extraer y exportar materias primas sin industrializarlas. Esto genera principalmente dependencia, pobreza y contaminación. Cuando hablamos del extractivismo dependiente, hablamos de un modelo económico que se impone a los países del sur, en el que se extraen recursos como minerales, petróleo, gas o agua, para exportarlos crudos. No se procesan localmente, y quienes más se benefician son las grandes empresas extranjeras, mientras los pueblos sufren la contaminación, el despojo y la pobreza. Tenemos 3 puntos claves. Como primer punto, las riquezas estratégicas del continente. América Latina tiene una enorme riqueza natural, lo que la vuelve atractiva para las potencias que necesitan asegurar sus recursos para su economía. Por ejemplo, tenemos lo que es el litio en Argentina, Bolivia y Chile. Forman el Triángulo del Litio, que concentra más del 60% de las reservas mundiales. El cobre. Perú y Chile son los mayores productores. Y en lo que es agua dulce, el acuífero Guaraní, compartido por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, es una de las reservas de agua más grandes del planeta. Como segundo punto tenemos las relaciones desiguales. Las empresas extranjeras extraen los recursos, pero dejan muy poco en los países, a veces no pagan impuestos justos o contaminan sin consecuencias. Un claro ejemplo es lo que se dio en Conga, aquí en Perú, en donde en Cajamarca la empresa Yanacocha, de capital estadounidense y peruano, quiso destruir varias lagunas para extraer oro. Las comunidades campesinas resistieron por años, hubo represión militar, heridos y muchos muertos. Como tercer punto tenemos la necesidad de soberanía sobre los bienes comunes. Los recursos no solo son mercancía, son la base de la vida. Borón nos dice que debemos pensar en ellos como bienes comunes que deben ser protegidos y utilizados en beneficio de las comunidades, más no de las empresas. Un claro ejemplo es Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, donde él nacionalizó lo que es el gas y el litio, permitiendo que las ganancias fueran usadas para programas sociales, aunque con limitaciones, pero fue un gran paso hacia el uso soberano de los recursos. Lo que es la consulta previa. En muchos países los pueblos indígenas exigen que se respeten sus derechos a decidir si un proyecto puede instalarse o no dentro de su territorio. Muchas veces no se respeta este derecho. Y también tenemos lo que son las economías alternativas. Se está promoviendo formas de economía local como la agricultura comunitaria o la energía renovable, que no destruyan el ambiente y beneficien directamente a las poblaciones. Los límites del pensamiento burgués y la alternativa ecosocialista. Frente a esta realidad extractivista y desigual, Borón plantea una crítica al pensamiento dominante, el pensamiento burgués, que justifica el saqueo como un progreso. Aquí propone una alternativa distinta, el ecosocialismo, que busca una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza, un modelo de desarrollo más justo y sustentable para nuestros pueblos. El pensamiento burgués es una forma de ver el mundo desde la lógica del capitalismo. Cree en el libre mercado, lo soluciona todo. Que el crecimiento económico es siempre positivo y que mientras haya ganancias, todo está bien. No considera los impactos negativos que esto puede generar sobre el ambiente, la desigualdad y las personas. Un ejemplo del pensamiento burgués es cuando una minera que se encuentra en alguna comunidad
contamina un río, pero se le aplaude porque éste está generando empleos. Lo que hace es priorizar la ganancia económica sobre la salud de las personas o el medio ambiente. Por eso Borón propone lo que es el ecosocialismo, que es una propuesta que busca construir una sociedad justa con las personas y con la naturaleza. A diferencia del pensamiento burgués, no pone al dinero como prioridad, sino la vida. Para entender mejor el ecosocialismo, un ejemplo es una comunidad que produce sus propios alimentos sin agroquímicos, protege su bosque y decide de forma colectiva cómo usar el agua. En lo que es Ecuador o Bolivia, han defendido lo que es el buen vivir, que promueve una vida digna en armonía con la naturaleza y no con la lógica del capitalismo. Ahora vamos a hablar sobre un inventario preliminar de las amenazas para América Latina. Para cerrar este análisis, Borón presenta una lista de las principales amenazas que enfrentan los países latinoamericanos en el contexto geopolítico. Estos van desde la injerencia militar y política de potencias extranjeras, hasta la devastación ambiental y la pérdida de soberanía económica. Este inventario es una alerta, pero también una invitación a la resistencia organizada. Este inventario permite identificar los mecanismos estructurales, económicos, mediáticos, extractivos y represivos que impiden el desarrollo soberano de los pueblos. Reconocerlos es el primer paso para construir alternativas desde abajo. Tenemos como punto número 1 la deuda externa. La deuda se convierte en el arma política. Los organismos como el Fondo Mundial Internacional imponen medidas económicas a cambio de préstamos. Por ejemplo, en Argentina, en 2018, el gobierno de Macri pidió un préstamo de 44.000 millones al FMI, lo que obligó a aplicar recortes en lo que es salud y educación. En el Perú, aunque su deuda es más manejable, los préstamos internacionales suelen exigir algunos ajustes que beneficien a las empresas extranjeras. Como segundo punto tenemos a lo que son los medios de comunicación concentrados. Las grandes corporaciones de medios construyen relatos que favorecen a lo que es el poder económico y político, los llamados cortinas de humo. En el Perú, por ejemplo, grupos como El Comercio controlan gran parte de la prensa, tanto escrita y televisiva, y han criminalizado protestas como lo que fue el proyecto que se lanzó en Tía María o las Bahamas. Como tercer punto tenemos lo que son los megaproyectos extractivos. Son grandes obras de minería, energía o infraestructura, que se imponen sin respetar a las comunidades ni al medio ambiente. Un claro ejemplo es el proyecto Tía María en Arequipa y las Bahamas en Apurímac, que han generado conflicto social por lo que es la falta de consulta previa y por la contaminación. En Ecuador, la expansión petrolera en la Amazonía afecta a gran parte de los pueblos indígenas como los Guarani. En Estados Unidos, el petróleo Dakota Access People fue resistido por indígenas por cruzar su territorio sagrado y contaminar el agua. Como cuarto punto tenemos lo que es la resistencia popular. Movimientos sociales, indígenas, campesinos y juveniles se organizan para defender el territorio, el agua y sus derechos. En Perú, en Cajamarca, los guardianes del agua lucharon contra el proyecto de Conga que amenazaba las lagunas y fuentes de agua. Con esto, damos por terminado el recorrido por los capítulos 4 y 5, donde Borón no solo denuncia la estrategia imperialista de Estados Unidos, sino que también nos llama a construir una alternativa desde América Latina, una alternativa basada en la defensa de nuestros recursos, la soberanía popular y una nueva forma de entender el desarrollo, lo que es llamado el ecosocialismo. Bueno, siguiendo con la exposición, como bien mis dos compañeros anteriores les habían hablado sobre 5 capítulos del libro de Atilio Borón. Yo les voy a hablar en mis siguientes diapositivas, les voy a hablar sobre 3 capítulos de Atilio Borón. En una de ellas, en el cual nos va a dejar mucho que pensar referente a lo que está pasando hoy en día en la actualidad. En una de ellas a mí me ha causado 3 preguntas en cómo cuidar la naturaleza sin dejar de avanzar. Otra también sería, ¿es posible vivir sin destruir? ¿Y quién realmente
¿Y quién realmente tiene el control de América Latina? Para ello, les voy a hablar primero sobre el capítulo 6 que nos dice: los bienes comunes en América Latina, el debate entre el pachamanismo versus el extractivismo. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de qué trata este capítulo. Más que nada, este capítulo nos habla de que presenta un conflicto central en América Latina. Ahora nuestra pregunta es: ¿cómo proteger la naturaleza, que es la Pachamama, sin dejar de aprovechar los recursos naturales para el desarrollo económico? Ahora, ideas claves que nos habla este capítulo, que serían: los países sur global, como América Latina, necesitan financiamiento para la salud, educación e infraestructura. Pero muchas veces, ¿de dónde viene ese dinero? Más que nada viene del modelo extractivista, que sería la minería, el petróleo, como también agroindustrias. Ahora, Borón nos indica que este problema, Atilio Borón nos indica que este problema no solo es ambiental, sino también geopolítico, ya que muchas veces los únicos que se benefician son las empresas mineras o empresas, grandes empresas, y no se benefician lo que es las comunidades indígenas. Ahora vamos a hablar sobre el versus de pachamanismo y extractivismo. Por un lado, el pachamanismo es la postura que defiende la protección total de la naturaleza, inspirado en cosmovisiones indígenas que ven que la tierra debe ser respetada, ya que para ellos es como un ser vivo. Antes los incas creían que la tierra, o la madre tierra, por así decir, ellos decían así, de que eran como un dios, por eso que honraban y respetaban, cosa que hoy en día en la actualidad no se respeta mucho la naturaleza, sino por todo lo contrario, el ser humano está tratando de acabar con ello. Ahora, el extractivismo. El extractivismo nos indica que es el uso excesivo de la naturaleza. En ello serían los minerales, los hidrocarburos. ¿Qué es lo que hacen para generar ingresos? Ya que con eso se financian los programas sociales, pero ellos no se dan cuenta que con ello pueden afectar al medio ambiente y también a las comunidades indígenas. Como ejemplo, yo estoy poniendo IRSA, que es la Iniciativa de Integración de Infraestructura Sudamericana. Es una red de carreteras, de puertos y represas pensada para sacar los recursos naturales rápidamente. IRSA nos indica que, por así decirlo, entre comillas, ellos tratan de unir, pero no es así. Ellos tratan de desunir a la población, a los pueblos indígenas. Es por ello que Atilio Borón nos indica que para ellos les llega a facilitar el saqueo y la recolonización. Es como decir, nosotros usamos los bienes comunes, pero otros son los que se llevan las ganancias. Las empresas mineras tratan de extraer todos estos minerales de nuestro país, pero ¿quiénes son los más afectados? No serían los pueblos indígenas, porque para ellos no hay ninguna solución o no hay ninguna ayuda, cosa que debería ser mutua. Si es que ellos se benefician de algo, la misma población indígena también debería, la empresa minera tendría que ayudar a la población, pero eso no se ve, como el caso de Conga. En el caso de Conga sería un conflicto socioambiental que se viene dando en Perú por la empresa minera. Es un caso que prácticamente Conga es un megaproyecto de empresas mineras, pero el gobierno o el Estado no hace nada para tratar de solucionar, sino ellos responden con represión, y también dicen de que no dan una solución.
lo que hacen es entrar en estado de emergencia, mientras que las empresas mineras extraen millones de minerales y se extraen millones de minerales y se benefician ellos mismos. Es por ello que el Estado, si bien con todo ello nos indica que el Estado elige más que nada el extractivismo, es el modelo extractivismo por encima de cuidar al medio ambiente y también por encima de los derechos indígenas. Como frase, para terminar el capítulo 6, nos indica que no es el extractivismo ni el pachamanismo. El problema de todo es el saqueo, que viene disfrazado o viene maquillado por un progreso. Ellos tratan prácticamente de endulzarnos, decirnos de que va a mejorar el país, va a haber nuevos programas sociales, va a haber nueva ayuda. Pero no se viene dando, más bien estamos retrocediendo en vez de progresar, en vez de ayudar también a las comunidades indígenas. Ahora, vamos a hablar sobre el capítulo 7 que nos dice el buen vivir, que es Sumat Kasai y los dilemas de los gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir o Sumat Kasai es una idea andina que propone la vida armoniosa con la comunidad y la naturaleza, no basada en dinero ni el consumo excesivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Aunque se hable del buen vivir, entre comillas, muchos de los gobiernos siguen dependiendo del extractivismo, como en el capítulo anterior les dije, del modelo extractivista. También es que hay contradicciones. Se dice que se proclama una vida armoniosa, pero se sigue destruyendo bosques, se sigue destruyendo la naturaleza, los montes, para que puedan explotar los recursos. Entonces, la frase, por así decir, el buen vivir solamente queda en una frase bonita, o están tomando en serio, están aplicando en serio lo que se está planteando. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo mantener los programas sociales sin ingreso de petróleo o minería? Esta es una de las grandes tensiones que está enfrentando los gobiernos de izquierda en América Latina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos gobiernos progresistas como Bolivia, Ecuador, Venezuela han mejorado, sí, tanto la educación, la salud, las viviendas, pero han financiado todo eso con el dinero del extractivismo, como ya mencioné, tanto en lo que es en minería, en gas, petróleo, ya que esos países son ricos en todo lo que mencioné, incluyendo Perú. Ahora bien, ¿qué plantea Atilio Boró? Es de que se está destruyendo el medio ambiente, se está destruyendo la naturaleza. También se está degenerando lo que es la dependencia de los precios de los comodines. ¿A qué me refiero con ello? Es de que están teniendo dependencia con lo que es con el petróleo y el cobre. Se están enfrentando los gobiernos con los pueblos indígenas o movimientos ecologistas. ¿Y qué es lo que está proponiendo Atilio Boró? Diversificar la economía, impulsar la ciencia, la tecnología y la producción de industrias nacionales, reformar el sistema fiscal para que los ricos también puedan pagar sus impuestos, ya que hay muchas empresas grandes que evaden todo ello y no pagan, o quizás pagan pero demasiado poco. Es muy poco que diga, perdón. Es muy poco. Entonces, es como por decir, empresas nacionales o locales, hasta tienditas pequeñas, ellas, ¿por qué obligan a pagar esos impuestos y se paga el impuesto tal cual piden?
Pero en cambio, otras empresas que son grandes no, y que generan demasiado ingreso, no pueden pagar ello. O sea, prácticamente se están zafando, se están evadiendo los impuestos. Y eso es lo que genera también controversia o indignación de la comunidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿el buen vivir puede aplicarse realmente a nivel nacional o solamente es una bonita frase o un bonito lema? ¿Qué significa esta pregunta? La idea del buen vivir o Sumat Kasai viene de los pueblos indígenas y plantea una vida en armonía con la comunidad, la naturaleza y el respeto mutuo. Para ello, dificultades reales. El buen vivir no tiene una forma concreta de ser implementado con la política pública. También nos dice que se toma solamente como un símbolo. No se puede volver nada más que un discurso vacío, sin efectos reales. La palabra o frase buen vivir. Los gobiernos terminan usando la frase del buen vivir, pero siguen firmando contratos con empresas mineras, destruyendo territorios en los cuales también habitan en los pueblos indígenas, destruyendo bosques, que también ayuda a que podamos tener un medio ambiente sano. ¿Qué propone Atilio Borón? Reconocer el valor profundo del buen vivir, no solamente usar la frase como adorno, sino buscar una forma de aplicar sus principios colectivos, sostenibilidad, respeto a la naturaleza. En ello se da lo que es respeto a la naturaleza, como en la economía, las leyes, la educación y sobre todo construir una transición hacia otro modelo, no solo hacer un cambio de palabras. Como bien, Atilio Borón nos dice que no podemos ser ingenuos, hay que construir, como bien dice, otro modelo. Pero no se hará de la noche a la mañana, no va a ser fácil, claro que no, sino se realizará de poco a poco, pero sin olvidar las necesidades de la comunidad o de la población. El reto es enorme, está dicho, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza, sin destruir hogares, casas. Se podría vivir, por así decirlo, bien sin destruir. Cuidar la naturaleza sin abandonar a las comunidades que realmente lo necesitan. Ahora, como ejemplo del capítulo 7 estoy poniendo lo que es Ecuador, ya que Ecuador incluyó el buen vivir en la Constitución en el 2008. Pero luego, en el gobierno de Rafael Correa, se siguió firmando contratos con empresas mineras y petroleras. Esto provocó las críticas de organizaciones indígenas que decían que ¿cómo es posible que está pasando todo ello? Si se suponía que se estaba proponiendo el buen vivir en la Constitución 2008. Están prácticamente violando sus territorios. Es por ello que los pobladores mismos se preguntan, ¿de qué sirve hablar de un buen vivir si se está destruyendo sus hogares? Es por ello como frase en el cual estoy incluyendo en el capítulo 7 del libro de Atilio Borón es, no basta decir un buen vivir, hay que transformar el modelo, no maquillarlo, cosa que muchos de los presidentes cuando ingresan a gobernar o tratan de llegar al poder para que puedan obtener su voto, lo que hacen es endulzar a las personas, endulzan con su labia, tratan de decir voy a cambiar todo el país.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Prefieren generar más ingresos, que haya más ingresos en el país, pero sin darse cuenta están también destruyendo la naturaleza, en el cual, más que nada en las zonas rurales también. Ahora, como último capítulo de mi parte, vamos a hablar del capítulo 8, que es el desenfreno del militarismo del imperio. De este capítulo 8, ¿qué nos dice Atilio Borón? Este capítulo denuncia cómo Estados Unidos mantiene una enorme presencia militar en América Latina a través de bases, acuerdos secretos, ejercicios militares con el pretexto de luchar contra el narcotráfico o proteger la seguridad regional. Ahora, como objetivo real del Pentágono nos indica, para ello nos dan 3 puntos en los cuales nos dice controlar los recursos naturales estratégicos como el litio, petróleo, agua y toda la biodiversidad. También impedir que los gobiernos populares o de izquierda se fortalezcan. Mantener América Latina como una zona de influencia. Para el capítulo 8 estoy poniendo 3 ejemplos. Uno de ellos, como bien menciona en el libro de Atilio Borón. El primero de ellos es la base de Palmerola, en Honduras, en el cual voy a hablar sobre 3 puntos claves. Uno de ellos es que es una base estadounidense en pleno centro de Honduras. También, durante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009, esta base fue clave para asegurar el control político. Nos indica Atilio Borón o muestra que estas bases no son solo para proteger la democracia, sino para intervenir cuando el imperio cree necesario. Bueno, vamos a hablar sobre el Plan Colombia, que supuestamente fue un plan para combatir el narcotráfico, pero en realidad militarizó el país, fortaleció el ejército colombiano con apoyo de Estados Unidos y sirvió como plataforma para vigilar tanto a Venezuela. La presencia de tropas y bases se expandió en países y el país quedó más dependiente de Washington. Para finalizar, vamos a hablar sobre las bases en Perú, Amazonía. En lugares como Iquitos y la frontera de Brasil se han instalado centros militares con apoyo de estadounidense, justificando por el narcotráfico. Pero Atilio Borón nos indica que el verdadero objetivo es vigilar la Amazonía, ya que obtenemos con agua dulce, biodiversidad, petróleos. Prácticamente Perú es rico en biodiversidad. Y controlar zonas claves del continente. Con estos ejemplos que les acabo de dar, nos dice de que prácticamente se muestra el imperialismo, ya que no siempre actúa como armas visibles. Hoy lo hace con discursos de desarrollo, con buenas intenciones ecológicas o lucha contra el narcotráfico. Pero el objetivo central sigue siendo el mismo, que es controlar territorios, controlar nuestros recursos y nuestras decisiones de nosotros mismos como ser humano. Atilio Borón nos muestra que no se trata de ecología o política. Se trata más que nada de soberanía, del futuro. ¿Qué futuro nos espera a nosotros como ser humano? De decidir por nosotros mismos, no ser títeres de nadie. Y se requiere más que buenas intenciones,
se requiere valentía para poder cambiar las reglas del juego. Ahora sí les doy el pase a mi siguiente compañera. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar del capítulo 9 que lleva como título Geopolítica de movimientos sociales y los bienes comunes. Empezaremos dando una introducción a este capítulo, donde diremos que América Latina siempre ha sido un territorio clave en la disputa global por los recursos naturales, desde la época colonial hasta el día de hoy. Sus grandes riquezas como minerales, petróleo, agua, bosques y biodiversidad han sido codiciadas por las potencias, primero europeas y después Estados Unidos. Esas riquezas naturales han sido vistas como un botín para sostener la economía capitalista mundial. En el capítulo 9, Atilio Borón explica que las luchas sociales por los bienes comunes, es decir, por los recursos que son de todos y esenciales para la vida, no son simples reclamos locales o aislados, al contrario, forman parte de una gran disputa geopolítica global, porque los bienes comunes que están en América Latina son fundamentales para la acumulación capitalista y para la hegemonía de las potencias. Por eso, en las mismas regiones donde hay mayor riqueza natural, aparecen las comunidades y movimientos sociales para defender su territorio, y al mismo tiempo aumenta la presencia militar de Estados Unidos como forma de control. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo las luchas sociales en defensa de la tierra y el agua, el medio ambiente y los derechos colectivos no son solo una cuestión ambiental o económica, son también luchas políticas y geopolíticas que desafían la lógica del saqueo y la dominación imperial. En mi exposición explicaré cómo esas luchas se han desarrollado en tres grandes siglos históricos. Primero, en la resistencia al neoliberalismo, luego como defensa directa de los bienes comunes y finalmente en tensión con los propios gobiernos progresistas de la región. También analizaremos qué enseñanzas nos deja esta historia reciente y por qué es tan importante que las luchas locales se articulen como un proyecto colectivo y estratégico para transformar la realidad y garantizar la soberanía de nuestros pueblos. Con esta introducción quiero que comprendamos que las luchas sociales que vemos hoy en las calles, en los lugares lejanos, en la Amazonía, en la sierra, no son simplemente problemas sociales o locales, son parte de una lucha mayor, una lucha por la dignidad, la justicia, la autodeterminación de nuestros pueblos frente al capitalismo global y el imperialismo. Ahora pasamos a lo que son las características principales de los movimientos sociales. Tenemos como primera característica que tienen una base territorial. Los movimientos sociales nacen en lugares concretos, comunidades indígenas, campesinas, barrios obreros o sectores marginados. Esto significa que están profundamente arraigados en un territorio, porque defienden su tierra, su agua, sus montañas, su espacio de vida. Esa conexión con el territorio les da identidad y mucha fuerza para organizarse y poder resistir. Como segundo, como segunda característica tenemos que son autónomos respecto a partidos políticos y al Estado base territorial. Una característica clave es que no dependen directamente de partidos políticos ni de los gobiernos, aunque a veces apoyan a ciertos candidatos o gobiernos progresistas, prefieren mantener su independencia para poder criticar o apoyar según sus intereses. Esto les permite a no ser manipulados y poder mantener su compromiso con la comunidad. Como, como tercera característica tenemos que recuperan y revalorizan la cultura y la identidad. Muchos de estos movimientos recuperan y defienden su identidad cultural, su lengua, sus tradiciones, sus formas ancestrales, sus relaciones con la naturaleza y de organizarse. Por ejemplo, los pueblos indígenas defienden sus convicciones del buen vivir que promueve la armonía entre las personas y con la naturaleza. Eso le da un fuerte contenido natural y espiritual de las luchas. Como cuarta característica tenemos que resisten a la
posición y defienden los bienes comunes, ¿no? Una de sus principales banderas es la defensa de los llamados bienes comunes, el agua, la tierra, los bosques y las minerías, porque entienden que estos recursos son esenciales para la vida y no deberían ser explotados por unas pocas empresas para su beneficio privado. Luchan para que los recursos sigan siendo de todos y para todos. Como quinta característica tenemos que tienen dimensiones local y global a la vez. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque actúan desde sus comunidades, sus luchas tienen persecuciones internacionales, porque muchas veces enfrentan a grandes empresas, transformaciones o denuncian políticas globales de saqueo. Por eso, estas luchas locales también son parte de una pelea global contra el imperialismo y la dependencia del planeta. Como sexta característica, tenemos que son creativos y tienen que son creativos y propositivos. Algo muy importante es que no solo protestan, sino que también construyen alternativas, crean cooperativas, economía, proyectos comunitarios y nuevas formas de organizarse en la política. Es decir, no solo dicen no a la justicia, sino que proponen en sí otras formas de vivir y de producir más o de ser más justos en esto. Y como séptima característica tenemos que son horizontales y participativos. Finalmente, estos movimientos funcionan de manera democrática y colectiva. Las dimensiones suelen tomarse en asambleas donde todos pueden opinar. No hay línea de autoritarios, sino que estos buscan que todos participen y que las decisiones representen realmente la voluntad de la comunidad, la voluntad colectiva de todos. Estas son todas las características y como podemos ver, estas características muestran que los movimientos sociales son algo más que simples protestas, son expresiones de organizaciones populares con valores culturales, ambientales y políticos muy claros que buscan transformar la realidad desde abajo. Ahora vamos a hablar de los 3 ciclos de resistencia popular en América Latina. Atilio Borón identifica 3 grandes momentos históricos recientes en los que los pueblos de América Latina se han levantado para resistir distintas formas de opresión, despojo y dominación. Estos siglos no son idénticos, pero todos tienen en común que las comunidades organizadas son protagonistas y que sus luchas que enfrentan no solo son con las élites locales, sino que también al imperialismo global. Esto busca apropiarse de los recursos naturales de la región. Tenemos como primer siglo la resistencia al neoliberalismo de los años 80 y 90. Dando un contexto histórico, en los años 80 y 90, tras la dictadura militar, los gobiernos democráticos de la región implementaron las políticas del Consejo de Washington, promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas se conocieron como ajustes estructurales, privatización de empresas, tanto públicas, ¿no? Apertura indiscriminada al comercio exterior, de regularización de los mercados, de reducción de gasto social, y el resultado fue más pobreza, desempleo, desigualdad y pérdida de soberanía nacional. ¿Cuáles fueron las respuestas sociales de este siglo? El pueblo comenzó a organizarse para resistir los paquetazos económicos y las privatizaciones, ¿no? Ejemplos emblemáticos fueron que en México el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, que denunció el abandono de los pueblos indígenas y el impacto del TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos también en Ecuador las movilizaciones indígenas derrocaron a varios presidentes implementaban que estos implementaban los ajustes populares. Tenemos en Bolivia las llamadas Guerra del Agua en el 2000 y la Guerra del Gas en el 2003, que impidieron la privatización de los servicios básicos y reclamaron el control nacional sobre el gas.
tenemos en Argentina las protestas populares durante la crisis del 2001 que hicieron renunciar al presidente Fernando de la Rúa, ¿no? Este siglo mostró que los pueblos latinoamericanos no aceptan pasivamente las críticas impuestas por las élites y por las instituciones internacionales. Fue una resistencia social, económica y política también. Ya hablando del segundo ciclo, que fue de defensa de los bienes comunes, más o menos de los años 2000 hacia adelante, tenemos que tras la derrota del modelo neoliberal más extremo, muchos países apostaron por el crecimiento económico basado en la exportación de las materias primas, como el petróleo, minerales, gas, madera y la soja. Este modelo extractivista identificó la explotación de la tierra, el agua y la biodiversidad, generando grandes daños ambientales y desplazamiento de comunidades. La respuesta social que tuvo fue los movimientos de organización para proteger los bienes comunes de sus territorios. También estas luchas ya no se centraban solo en temas económicos, sino también en derechos ambientales y culturales. Ejemplos concretos que tenemos, que por ejemplo en Perú las comunidades de Cajamarca se enfrentaron a la minería de Yanacocha por la contaminación de las aguas. Tenemos también, por ejemplo, en Argentina, la ciudad de Esquel votó por un referéndum contra un proyecto de megaminería. Y en toda en toda la región amazónica, las comunidades indígenas denunciaron la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuál es la importancia, no? Este siglo, el segundo siglo, puso en el centro de debate el concepto de los bienes comunes, es decir, aquellos recursos naturales que no deberían ser propiedad privada, sino explotados solo para beneficio económico. Ya que estos nos pide que tanto los bienes comunes de todas las personas y que son recursos naturales no deberían ser, ¿no?, bienes comunes ni explotados solo para beneficio propio de las empresas, sino que cuidados colectivos porque son esenciales para la vida. Estos deberían ser de la comunidad, deberían ser en beneficio de la comunidad y cuidados por la comunidad, ya que son esenciales para la vida, como les decía. Por último, tenemos el tercer siglo, que es la relación con los gobiernos progresistas, más o menos en los años 2000 y 2010, ¿no? Que a partir de los primeros de los principios de los años 2000, con la llegada del gobierno de izquierda o progresista, ¿no? Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, las luchas populares encontraron un nuevo escenario. Estos gobiernos prometieron redistribuir la riqueza, recuperando la soberanía sobre los recursos naturales y promover la inclusión social. ¿Cuáles fueron las tensiones? Que los movimientos sociales apoyaron a estos gobiernos por sus políticas antiimperialistas y redistributivas. Sin embargo, también las cuestionaron por mantener un modelo extractivista que muchas veces afectaban los territorios y derechos de las comunidades. Tenemos, por ejemplo, en Ecuador, que los sectores indígenas criticaron al gobierno de Correa por autorizar proyectos mineros y de petróleo en la Amazonía. También tenemos en Bolivia que algunas comunidades protestaron por la construcción de carreteras en territorios indígenas, ¿no? Este siglo mostró la dificultad de conciliar las necesidades económicas del Estado con la demanda de los pueblos por un modelo verdaderamente sostenible y respetuoso de la naturaleza, ¿no? Entonces, los 3 siglos, esos fueron los 3 siglos, y podemos ver que estos siglos forman una misma historia de resistencia popular. Primero defendiendo los derechos económicos básicos frente al neoliberalismo, después protegiendo los bienes comunes frente al extractivismo
depredador y finalmente negociando, apoyando y cuestionando a los gobiernos progresistas para que cumplan las promesas de justicia social y ambiental. Cada siglo demuestra que las luchas sociales son protagonistas de la historia latinoamericana y que para lograr cambios verdaderos deben estar organizadas, ser conscientes y articuladas a un proyecto estratégico de transformación. Estos 3 siglos no solo son capítulos de protesta, son capítulos de esperanza que muestran que los pueblos de América Latina no son víctimas pasivas, sino actores conscientes que defienden su dignidad, su territorio y su futuro frente al neoliberalismo, al extractivismo y al imperialismo. Ahora pasamos a hablar sobre las enseñanzas claves de la historia reciente. Tenemos 3 puntos. Empezaremos por la resistencia no surge sola. Pues la resistencia no surge sola o automáticamente, sino que se construye. Una de las principales enseñanzas que nos deja la historia reciente de América Latina es que los pueblos no se rebelan automáticamente solo porque sufran injusticias. El dolor y la opresión por sí solos no garantizan que la gente salga a luchar. Lo que realmente permite que los pueblos se levanten y logren cambios en el trabajo acumulado de organizaciones comunitarias, de educación política, de liderazgo colectivo y de las experiencias previas. Por ejemplo, el levantamiento zapatista de México fue posible gracias a décadas de organización indígena y campesina en Chiapas. En estas redes previas hicieron posible que cuando llegó el momento la resistencia fuera fuerte, organizada y efectiva. Por eso Borón insiste en que la resistencia no es un acto espontáneo, sino es un proceso largo que necesita educación, consistencia y comunidad más que nada. Tenemos como segundo punto que es las luchas también construyen alternativas. Otra lección fundamental es que los movimientos sociales no solo son una fuerza negativa que dice no a la injusticia, sino que también es una fuerza creadora que imagina y propone modelos alternativos para vivir. Los pueblos no solo se movilizan para frenar la destrucción, sino que para construir otro futuro posible. De ahí surgen conceptos como el buen vivir, que propone que la armonía entre seres humanos y la naturaleza sean armoniosos, ¿no? También tenemos la idea de reconocer los derechos de la naturaleza, como hizo Ecuador y Bolivia en sus construcciones, o la reivindicación de la autonomía indígena para decidir sobre sus propios territorios. Esto muestra que la lucha social no es solo defensiva, sino que también constructiva, que nos enseña a pensar en cómo queremos organizar nuestra sociedad. Y como tercer punto tenemos la lucha por los bienes comunes en dimensión global, ¿no? Por último, Borón nos muestra que la lucha por los bienes comunes no es simplemente un asunto local o ambiental, sino que los conflictos, aunque parezcan pequeños como proteger un río, una montaña o un bosque, en realidad tienen una importancia geopolítica global. ¿Por qué? Porque los recursos naturales que hay en América Latina son esenciales para sostener el capitalismo mundial. En potencias, especialmente como en Estados Unidos, saben que el agua, el petróleo, los minerales y la biodiversidad de la región son estratégicos y por eso intervienen y militarizan y opresionan, buscan presión para controlar estas riquezas, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía o en Venezuela, Estados Unidos despliega bases militares y financia la desestabilización para proteger sus intereses. Por eso, defender los bienes comunes es también defender la soberanía de los pueblos frente a los intereses del imperialismo. Pasando al siguiente punto, hablaremos de las críticas a las ideas postmodernas y las despolitizadas, ¿no? En esta parte del capítulo, Atilio Borón analiza y cuestiona algunas corrientes del pensamiento contemporáneas muy influentes en ciertos sectores de la izquierda internacional que él considera ingenuas y debilitantes para las luchas sociales en América Latina.
¿Qué son primeramente las ideas posmodernas y despolitizadas? En las últimas décadas, algunos autores, principalmente europeos, aclarando esto, comenzaron a planear teorías sobre las luchas sociales que desconfían de las organizaciones políticas tradicionales, creen que no es necesario disputar el Estado ni tomar el poder para transformar la sociedad, se enfocan solo en resistencias locales, fragmentos y sin un proyecto común. Estas ideas se llaman posmodernas porque surgen en el contexto de las derrotas del socialismo real, como la caída del URSS y la crisis de los partidos tradicionales de izquierda. Son también despolitizadas porque ignoran o renuncian a la estrategia política de largo plazo, creyendo que basta con pequeños cambios locales. ¿A quienes critican Borón? Ahora sí. Borón menciona especialmente a tres autores conocidos en el mundo académico, como Michel Hart y Anthony Negri, que en su libro Imperio 2000 dicen que el poder ya no está concentrado en Estados Unidos o corporaciones, sino que están dispersos y descentralizados, ¿no? Por eso, según ellos, la resistencia debe ser igualmente dispersas, múltiples, sin la necesidad de tomar el poder del Estado. También tenemos a John Howell, que en su último libro, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que del 2002, sostiene que es posible transformar la sociedad desde abajo, mediante pequeñas prácticas locales, sin necesidad de disputar el poder estatal ni construir un proyecto político común. ¿Por qué las critica, no? Borón considera que estas teorías tienen varios problemas serios. En este punto nos habla de tres. Uno, que debilitan las luchas populares. No, si los movimientos sociales renuncian a organizarse para disputar el poder, quedan fragmentados y sin la capacidad real de cambiar las estructuras que sostienen el capitalismo y la dominación. El otro es que ignoran la realidad latinoamericana. En América Latina, las élites consiguen concentrando el poder político y económico y usan al Estado para imponer sus intereses. Si los pueblos no disputan ese Estado, las élites seguirán controlando, ¿no? Y como último punto tenemos, son funcionales al sistema. Aunque no sea su intención, estas ideas ayudan al sistema capitalista porque dispersan la lucha en pequeñas acciones locales que no cuestionan las estructuras de fondo. ¿Qué propone Borón en cambio? Borón sostiene que las luchas sociales tienen que mantener la creatividad y la diversidad local, pero también articularse en un proyecto político colectivo, con estrategia clara que busca transformar la estructura nacional y enfrentar al imperialismo. En otras palabras, no basta resistir, hay que construir el poder. Eso fue todo respecto al capítulo 9. Ahora nos iremos a lo que es el capítulo 10, que lleva como título La cuestión geopolítica, comienzo de una nueva época. En este capítulo vamos a hablar de varios puntos. Comenzaremos con la respuesta imperial ante la crisis del viejo orden mundial. En las últimas décadas se ha acentuado una crisis estructural del orden mundial hegemónico, surgido tras la Segunda Guerra Mundial y reconfigurado con la caída de la Unión Soviética. La globalización neoliberal, la crisis financiera recurrente, las guerras preventivas y los colapsos medioambientales son algunos síntomas de esta crisis. En Estados Unidos ha reaccionado ante esta crisis intensificando el uso de su poder militar y su influencia económica para tratar de mantener su hegemonía. Se observa un aumento de militarización en las relaciones internacionales, un diseño de doctrinas de seguridad y la expansión de bases militares. Esta respuesta imperial es, sin embargo, signo de declive y no de su fortaleza, como ya se había visto fracasos en las guerras de Irak y Afganistán. Tenemos transición de hegemonía o fin del sistema hegemónico como segundo punto. Pues la pregunta crucial en sí es si estamos ante un mero reemplazo del hegemón, ¿no? Por ejemplo, la emergencia de China o el colapso de todo el sistema hegemónico. Algún analista sugiere que el ascenso de nuevas potencias es inevitable, pero que todas ellas actúan aún dentro de un marco del capital global.
Otros sostienen que asistimos al agotamiento de la hegemonía como forma de dominación global y que el sistema mismo, basado en la desigualdad, la explotación y la depresión, está en crisis. América Latina puede desempeñar un papel clave como laboratorio de alternativas postcapitalistas por su rica tradición en luchas emancipadoras y su abundancia de bienes comunes, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, que es la carencia de los bienes comunes y América Latina. En este punto decimos que América Latina y el Caribe ocupan un lugar central en la disputa por los bienes comunes globales: agua dulce, biodiversidad, eh, tierras cultivables, minerales estratégicos y energías fósiles, ¿no? La región es percibida como una reserva estratégica por las grandes potencias. La presión para el despojo de estos recursos se ha intensificado en paralelo al base de los megaproyectos extractivos agroindustriales y energéticos. Frente a esta cacería de los bienes comunes, ha surgido resistencias populares, los pueblos indígenas, movimientos campesinos y ambientales que defienden territorios, modos de vida y bienes comunes frente al saqueo. Otro punto es que Estados Unidos de la República al Imperio. En su origen, Estados Unidos fue concebido como una república con valores democráticos. Con el tiempo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en un imperio que impone su voluntad mediante guerras, mediante injerencias y coerción económica, ¿no? Está derivada imperialmente, que ha desvirtuado su propia democracia interna, concentrando el poder en una élite y militarizando la política exterior. Hoy en la República está secuestrada por las corporaciones, el complejo militar industrial y las grandes capitales financieros que dictan las decisiones del gobierno. Otro punto son el vigor del antiimperialismo. A pesar de la ofensiva imperial, las luchas antiimperialistas del sur global, y especialmente en América Latina, han comprobado nueva fuerza. La derrota del ALCA, las creaciones del CELAC y el UNASUR y los gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI son prueba del vigor de estas resistencias. El antiimperialismo no solo es una consigna, es un conjunto de prácticas, políticas y movimientos que buscan construir soberanía, integración regional, justicia social y respeto por los bienes comunes. Otro punto es de una clase dominante que secuestró a la democracia. Aquí decimos que el último punto subraya que las élites globales han capturado las instituciones, la democracia representativa, vaciándola de contenido popular. En Estados Unidos y en muchos países el poder real está en manos de corporaciones, grupos de presión, no en los pueblos. Y en América Latina las oligarquías actúan como intermediarias del imperio y sabotean cualquier intento de integración o de soberanía. Frente a esto, el fortalecimiento de la democracia participa la integración regional y la defensa de los bienes comunes que aparecen como las tareas históricas del momento. ¿No? Ya dando una pequeña, un pequeño término de este capítulo, nos damos cuenta que la actual coyuntura geopolítica está marcada por una transición incierta. El viejo orden se descompone, eh, pero lo nuevo todavía no está plenamente configurado. La lucha por un mundo multipolar, más justo y sostenible está en curso, y América Latina, ¿no?, tiene un papel muy crucial en esta batalla. Ya llegando a la conclusión de todo el libro, tenemos o decimos, ¿no?, que nuestro autor, Atilio Borón, ofrece en esta obra un análisis profundo y crítico en la situación geopolítica de América Latina.
dentro del sistema imperialista contemporáneo, dominado principalmente por Estados Unidos y las potencias occidentales. El autor denuncia la persistencia de relaciones de dominación económica, política, militar y cultural que subordinan a los países latinoamericanos y los intereses del capital transnacional y las potencias del norte global. Borón nos argumenta que a pesar de los cambios históricos y el auge de los gobiernos progresistas en la región, el imperialismo no ha desaparecido, sino que ha adoptado nuevas formas: guerras de cuarta generación, control mediático, poder financiero y redes de influencia que miran la soberanía de los pueblos. Destaca que los tratados de libre comercio, las intervenciones de los organismos militares y la expansión de bases militares son mecanismos claves en este control imperial. Además, nos subraya el papel de las élites locales como cómplices del sistema imperial, favoreciendo las políticas neoliberales y reprimiendo la resistencia popular. Frente a este escenario, Borón llama a construir una verdad de integridad regional basada en la soberanía, la justicia social y la autodeterminación, superando el modelo extractivista, apostando por la economía al servicio de los pueblos. En resumen, la obra es un llamado urgente a la conciencia crítica y a la acción colectiva para enfrentar las estrategias imperialistas y avanzar hacia una América Latina unida, independientemente y emancipadora. Pues hemos llegado al final de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por parte de todo el grupo.